Muchísimas gracias a todos por su presencia. Estoy sumamente contento, honrado de estar por primera ocasión aquí en la Universidad de Morelia, sobre todo en este tiempo de festejo, ¿no? de celebración. Y cuando me invitaron, pues no dudé un solo minuto en venir. Coincidí además con una reunión que yo tuve el día de ayer aquí en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Michoacán, y pues se combinaba todo para estar con ustedes y la oportunidad de compartir un poco de nuestras investigaciones, y siempre digo nuestras porque si bien ahí aparece mi nombre, pues ustedes saben que en la arqueología el trabajo siempre es en equipo. Yo encabezo un equipo, pero todo lo que ustedes van a ver no lo he hecho yo solo, sino lo he hecho en compañía sobre todo de jóvenes, ¿no? Es muy interesante, además la composición. Yo desde que era estudiante hace muchos años, ¿no? Siempre hubo en la Escuela de Antropología y hasta la fecha paridad de género, ¿no? De hecho, ya ahora hay más mujeres que hombres, ¿no? La arqueología ya es una carrera mayoritariamente femenina. Y pues lo que quiero mostrarles ahora, ¿no? Es una investigación que ha durado muchísimos años y que a lo largo de todo este tiempo hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Mi equipo y sobre todo la interacción que hemos tenido con otros equipos de Italia, de Dinamarca y sobre todo de Alemania, ¿no? Esto desembocó, lo vamos a ver al final, en dos exposiciones, una de ellas en nuestro Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, que tuvo una concurrencia gigantesca y que a no todo el mundo le gustó porque se mostraba, ¿no? Por primera ocasión en nuestro país cómo lucían las esculturas griegas, romanas y obviamente mexicas, no mal llamadas aztecas, ¿no? Las esculturas mexicas, cómo lucían en el momento en que fueron creadas, que es una manera muy diferente como en la actualidad las apreciamos. Simple y sencillamente porque hoy casi todas estas esculturas están desprovistas de color. Entonces, lo que les voy a platicar, espero que les divierta, ¿no? Les voy a mostrar, vamos a hacer un recorrido de toda esta historia de la investigación que nos ha llevado precisamente a reconstruir el cromatismo, a reconstruir la policromía en el arte, ¿no? Y pues muy contentos de estar aquí, lo repito, me da mucho gusto, ¿no? Compartir con ustedes esto. Vamos a remontarnos justo 500 años en el tiempo, ¿no? Y es un día importante, ustedes lo saben, porque hoy se cumplen 500 años, 8 de noviembre de 1519, en que Cortés y Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II se encontraron a la entrada de Tenochtitlan. Hoy es el día hace 500 años. Entonces justo nos vamos a ir atrás en el tiempo a esa época, unos años antes de ese encuentro, para ver qué es lo que sucedía en el arte de la isla de Tenochtitlan, que es la que estamos viendo ahí, una isla que en aquel entonces medía 13,5 kilómetros cuadrados y que desde entonces ya tenía un problema de sobrepoblación, ¿no? Allá, hoy día tenemos 20 millones de habitantes, somos 20 millones de chilangos, casi todos somos inmigrantes, yo no conozco a nadie en la Ciudad de México cuyos 4 abuelos sean de ahí mismo, todos somos inmigrantes, y en aquella época, hace 500 años, ya era una ciudad muy poblada porque había 200,000 personas, ¿no? Ese es el cálculo que a mí me parece más acercado a la realidad, ¿no? Pues era un espacio muy exiguo. Entonces, en este escenario, en esa época, se desarrolló la civilización mexica, y esa civilización, ¿qué es lo que hizo? Llevar al máximo las expresiones plásticas y de manera muy particular, ¿sí? Empezaron a desarrollar el arte escultórico. El arte mexica de la escultura, eso todos lo sabemos, ocupa un lugar muy elevado en la historia del arte universal, como la escultura olmeca, como la escultura maya y particularmente la mexica. Esta historia que les voy a comentar comienza en 1991, ¿no? Nuestro proyecto, el proyecto Templo Mayor, comenzó hace 41 años en el 78, mi maestro Eduardo Matos Moctezuma lo inició entonces, ¿sí? Y en esta época, ¿no? Me tocó a mí sucederlo en tomar la estafeta del proyecto, 1991.
Y empezamos a hacer una serie de investigaciones que fueron motivados por estos dos buenos amigos, grandes investigadores, grandes historiadores del arte. Del lado izquierdo ustedes ven a Constantino Reyes Valerio, ¿sí?, que ya murió desgraciadamente. Constantino, experto en lo que se llama arte tequitqui o arte indocristiano, es decir, el arte que hacían los indígenas, fundamentalmente en el siglo XVI, ya en época de la introducción del catolicismo a la entonces Nueva España. Y del otro lado está nuestro amigo Giacomo Chiari, italiano, originario de Turín, que es uno de los historiadores del arte y además geólogo y petrólogo más reconocidos del mundo. Durante muchos años, en los años más recientes, tuvimos la fortuna que fue el jefe de laboratorios del Instituto Getty de Los Ángeles, ¿no? Ahorita ya se retiró, ya regresó él a Turín, pero eso nos ayudó mucho por lo que vamos a ver a continuación. La historia es que en el 91 nos pasaron a visitar ahí al centro de la Ciudad de México, estuvieron con nosotros y tenían ellos una duda muy particular. Ellos habían hecho estas obras, ¿no? Este es muy conocido, siglo XXI Editores, todavía lo pueden comprar, yo creo ustedes, en una librería de viejo, de Bonampak al Templo Mayor. Y la invención de Day Blue, que es una obra que ustedes, todavía no se traduce al inglés, pero es muy legible el italiano, lo pueden comprar incluso en Amazon, ¿no? Pueden bajar el libro digital, ¿no? Es una historia apasionante sobre el color azul y que, entre otras cosas, cuenta por qué, ¿no?, los jeans se llaman los jeans, ¿no? En inglés decimos denim a la mezclilla. Es un libro muy sabroso de lectura chiquito, ¿no? Entonces ellos se habían enterado que nosotros habíamos encontrado pinturas con muchísimo color azul y tenían la duda si, al igual que en Bonampak, había en el Templo Mayor de Tenochtitlan en la Ciudad de México, habían usado el azul maya. El azul maya, como veremos, es un azul muy, muy, muy particular, que se hace fundamentalmente con índigo, que es con lo que pintan precisamente la mezclilla, pero se le agrega una arcilla entonces misteriosa, que le da un tono bastante cenizo, pero que lo hace sumamente resistente. Entonces llegaron con nosotros y lo que nos pidieron fueron muestras, les dimos muestras y empezamos así una larga aventura, ¿no? Un grupo de estudiantes que formaban parte del equipo, ¿no?, que desembocó en los resultados que hoy les voy a presentar, ¿no? Años después, ¿no?, viajamos, ¿no?, teníamos un convenio, todavía lo tenemos con la Sapienza di Roma. Hicimos, cuando nuestro embajador era Rafael Tovar, hicimos una estancia muy larga y organizamos en el Instituto Ítalo-Latinoamericano de Cultura, ¿no?, que ya no está precisamente en este palacio. Hicimos una reunión sobre lo que se llama ya el Aztequi, ¿no?, los aztecas, los mexicas, ¿no? Y en esa reunión presentamos precisamente nuestros modelos de computadora de los registros de pintura mural del Templo Mayor, ¿no? Durante años, y gracias al apoyo de Constantino y de Giacomo, de estos dos buenos amigos, habíamos registrado todas las pinturas murales que había en nuestra zona arqueológica. Por cierto, en pésimo estado de conservación, porque los mexicas no los pintaron sobre estuco, sobre cal y arena, sino los pintaron sobre lodo. Entonces eso nos da, imagínense, unos dolores de cabeza terribles. No, ahí presentamos nuestros resultados hace muchos años y decidimos, con el paso del tiempo, incursionar en una materia un tema que ya estaba muy recorrido, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que era el color, no en la pintura mural, sino el color en la escultura. ¿No? Hay clásicos, por ejemplo, el de Roberta Panzanelli, una gran exposición que se hizo en Los Ángeles, ¿no?, de Color of Life, o el trabajo de los Brinkmann, sobre todo en Alemania, ¿no?, el Bunte Getter, ¿no?, o el trabajo de Houston, etcétera, etcétera. Todos esos fueron nuestra fuente de inspiración. Nosotros entonces empezamos a seguir las sugerencias, la inspiración de estos proyectos de los Estados Unidos y de Europa y empezamos a indagar sobre el color. Produjimos varias publicaciones, casi todas ellas. Al final va a salir la dirección de nuestra página web, que hemos creado sobre todo para estudiantes, para aficionados y para el público general, y donde ustedes pueden sacar, si la notan, ¿no?, las publicaciones en libre acceso en formato PDF, ¿no?, si a ustedes les interesa
este tema u otros relacionados con Mesoamérica. ¿Qué es lo que vimos al hacer el recorrido del cromatismo en la historia del arte? Una de las cosas que notamos es que el cromatismo ayuda a que el espectador, cuando se enfrenta a una de estas piezas, que es una obra maestra, ¿no?, de inmediato perciba de qué se trata. Imagínense la escultura de este escriba y su familia, o de este joven varón, si no tuvieran color. Ustedes pudieran fácilmente analizarlas, pero su cerebro tardaría más segundos de lo que tardaría normalmente si las esculturas estuvieran pintadas. El color nos ayuda a descifrar la forma. Pero el color tiene otra misión. ¿Y cuál es esa? La que se llama la mimesis en historia del arte. ¿Qué es la mimesis? Es algo muy sencillo, es que nos permita llegar a un naturalismo, a un realismo que se acerca a los modelos que se están copiando. Es decir, parece que las esculturas parezcan que están vivas, ¿no?, que recobren, ¿no?, su ánima, su movimiento. Y todo esto gracias al color. Y finalmente el color, ¿no?, como ustedes lo saben, tiene una serie de símbolos, de códigos en cada tiempo y en cada espacio. Cada sociedad, ¿no?, usa el color de manera diferente. Nosotros salimos aquí a un lado, vemos una cruz que tiene color rojo, inmediatamente sabemos de qué nos habla el rojo. Nos habla de la sangre, nos habla de los servicios médicos, nos habla incluso del peligro, ¿no? Y nos dice, si oímos una sirena o unado al sonido, que nos tenemos que hacer a un lado para dejar pasar, ¿no?, a una ambulancia. Si yo me pongo un listón rosa, ustedes saben de inmediato qué significa un listón rosa, que yo apoyo, ¿no?, el combate contra el cáncer de mama, ¿no? O si yo me pongo, ¿qué les puedo decir? Cualquier otro color tiene un significado, pero que a veces solo ustedes lo entienden. Si yo me voy a otra parte del mundo, los colores tienen otros valores. En este caso, por ejemplo, podemos saber muchas cosas. El escriba y su hijo hacían, obviamente ahí no había paridad de género, hacían las misiones de los varones en Egipto, es decir, salían a trabajar a la calle. Y por eso sus cuerpos, ya los vieron, están dorados. En cambio, la esposa, más pálida. ¿Por qué? Porque la esposa en muchas civilizaciones permanece haciendo las labores de la casa. Aquí, si no fuera por estos dorados, no sabríamos que este joven varón, ¿no?, es un heredero por línea sanguínea a una posición nobiliaria muy importante. Si toda esa escultura la encontráramos en un contexto arqueológico y ya el color se hubiera borrado, no sabríamos eso. En el arte, por ejemplo, de barroco, cuando se luchaba, ¿no?, contra la reforma, contra el protestantismo, los escultores, por ejemplo, de España, lo que hicieron fueron estas imágenes que son espléndidas y que parecen reales, que son de un naturalismo, de una viveza que solo nos puede decir que es algo real. Y eso se hizo para volver a atrapar a los fieles y llevarlos a las filas obviamente del catolicismo, ¿no?, como una respuesta muy clara, muy evidente, ¿no?, esto no lo digo yo, lo dicen los teóricos del arte, contra la reforma. El color también tiene que ver con la ciencia, ¿no? Esta famosa Venus anatómica, ¿no?, nos muestra también cómo el color nos da los códigos para los estudiantes que analizaban la anatomía del cuerpo humano y que después estudiaban la fisiología y se convertían en médicos, ¿no? Estas reproducciones realistas son realmente importantísimas, es un paso muy grande, ¿no?, y que después generarían grandes manuales como el famoso manual de anatomía de Gray. Y en el arte contemporáneo, ¿no?, estos plexiglases gigantescos, ¿no?, Jeff Koons,
¿no? Donde hay estas tamaño natural o exagerados de hiperrealismo, ¿no? Donde hay escenas de sexo explícito, ¿no? Hay Jeff Koons con su esposa, la chicholina famosa, o esta exposición que se llevó a la Ciudad de México, San Ildefonso, ¿no? De Ron Mueca australiano. Vayamos atrás en el tiempo. ¿Qué sucede en el siglo XVIII cuando este famosísimo historiador del arte y arqueólogo Winkelmann empieza a teorizar con respecto a la escultura que se encontraba en Roma y en Grecia? Él usa modelos como el famosísimo Apolo Belvedere. Ustedes saben que el Apolo Belvedere es una imagen que se encuentra en el Vaticano, y lo que él apreciaba era la belleza de los tonos del mármol, ¿no? Decía el mármol de Carrara, el mármol del Monte Pentélico, el mármol de la isla de Paros, que eran los principales yacimientos que se usaban. Demostraba que era un arte puro, realista, prístino. Y así es como nos enseñaron a todos a apreciar estas esculturas. Desde el siglo XVIII, apreciar esa blancura de la roca, ese color diáfano, ¿no? Que nos hizo así entender la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, tantas obras más, ¿no? Que hasta aquí en México yo me acuerdo cuando ahora ya no se usan los cerillos, ¿no? Los cerillos clásicos, ¿no? Que salía la Venus de Milo, ¿no? Así nos enseñaron a apreciarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que lejos de ello, los griegos y los romanos nunca vieron las esculturas así. Obviamente el creador sí en su taller, pero cuando estaban expuestas que tenían color. Entonces en el siglo XVIII, cuando se encontraba, por ejemplo, en Roma, se exhumaba o en el territorio, la península itálica, encontraban una escultura, ¿qué sucede? Encontraban restos de color y ¿saben qué hacían? Los lavaban. Le quitaban el color porque no lo apreciaban o no lo podían vender a los coleccionistas del famoso Tour de France, el Grand Tour. Ya estoy pensando en el ciclismo, el Grand Tour, ¿verdad? Me traicionó el deporte, ¿verdad? ¿No? El Grand Tour, ¿no? Que viajaban desde Alemania, desde Inglaterra, desde Francia, para adquirir estas antigüedades, ¿no? Estos jóvenes varones adinerados, y llevarlos a sus países para tenerlos en grandes galerías privadas. ¿Sí? Quitaban el color. ¿Qué pasa? Hay una contracorriente de historiadores del arte desde finales del siglo XIX, pero que tiene como uno de los grandes pioneros ya de tiempos modernos a este señor Paolo Liverani, italiano. Todavía vive Paolo Liverani. ¿Y qué es lo que hizo Paolo Liverani? ¿No? Si quieren ustedes, de una manera muy básica, empezó a hacer estas copias de escayola. Al principio eran de escayola, de yeso, y con lupas y con dispositivos realmente rudimentarios, pero muy útiles, empezó a ver dónde tenían restos de color las esculturas. En lo más profundo de los poros, en los intersticios. Ahí fue donde encontrar el pigmento. Y entonces empezó a hacer estas reconstrucciones, ¿no? Están poniendo allá cara ya de Fucci, ¿no? Que dice, qué horror, ¿no? El más guapo de los emperadores romanos, ¿no? Augusto, el primer emperador, hijo de Julio César, ¿no? Pues con ese color no nos gusta, ¿no? ¿Verdad? No les gusta, ya están haciendo también cara, ¿no? Este es el guapo, ¿no? Que es blanco. Tiempo después, un matrimonio, el de los Brinkmann, ¿sí? Empezaron a hacer lo mismo con las colecciones que había en las gliptotecas de Alemania, por ejemplo, la de Múnich, ¿sí? Y viajaron a Grecia, y la gran obra de arte del Museo de Atenas, la Core del Peplo, ¿sí? Descubrieron algo maravilloso, que no era una core. Y me dirán, ¿qué es una core? Una core es una sacerdotisa virgen que, ¿no? Tiene siempre la llama encendida y le hace culto a una divinidad. ¿Qué hallaron ellos al hacer esto que podemos llamar la reconstitución cromática? Descubrieron que no era una sacerdotisa, sino que era la misma diosa de la ciudad. ¿Cuál es la diosa de la ciudad de Atenas? Atenea, ¿no?
Y esta, gracias a los Brinkmann, sabemos, es Atenea. Luego surgió, aparte del equipo italiano y del equipo alemán, surgió el equipo de Esztergård de Dinamarca y se fueron al gran museo privado, ¿no? A la gran galería Carlsberg. Ustedes de seguro saben qué es Carlsberg, porque aquí los varones, porque es una cerveza que incluso se vende aquí en México, ¿no? Tiene un museo espléndido en Copenhague y ellos han invertido gran parte de la fortuna del negocio de la cerveza a comprar obras de arte, ¿no? Por ejemplo, tienen una versión chiquita en ese museo del fusilamiento de Maximiliano de Manet, ¿no? Tienen obras de arte espléndidas. Y entonces, ¿qué tomaron? Calígula joven, hicieron varias versiones reconstituyendo el color, ¿no? Esto, digamos, que es un poquito para que ustedes entiendan el contexto de nuestro trabajo. ¿Qué sucede? Pues si nosotros vamos a nuestros propios museos, el museo más importante de Latinoamérica, el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Que ustedes saben tiene una sala espléndida de Occidente, ¿no? Si ustedes van ahí, van a encontrar bosques de escultura, una cantidad gigantesca de obras de arte, única en el mundo, pero que también están desprovistas de color. Imagínense ustedes, ¿no? Que aquí no tenemos obras talladas en mármol, tenemos fundamentalmente aquí en la zona purépecha y en la Cuenca de México, el arte está hecho ¿con qué? Con rocas volcánicas, porque esta zona tuvo una enorme actividad, ¿no? Eruptiva en el Cuaternario. Entonces, todos nuestros paisajes están dominados por la escoria, que le llamamos el tezontle, por el basalto, la andesita y muchas rocas más. Entonces, lo que vamos a ver es que nuestras esculturas no son blancas, son grises, son violáceas, son rosáceas y de otras tonalidades propias de estas rocas eruptivas. Si nos vamos atrás en el tiempo, nos daremos cuenta que nosotros no somos los primeros en hacer esto. Siempre sucede cuando ustedes hacen algo, siempre busquen quién lo ha hecho antes que ustedes. Siempre es muy importante, porque se darán cuenta que uno no es original, que uno, si cree que es original, siempre está descubriendo el hilo negro, ¿no? El agua tibia, dicen, o el Mediterráneo, ¿no? Como estudiante uno tiene que buscar los antecedentes y al contrario ponerse en esa línea, en esa estirpe, en esa cadena que es el estudio de la ciencia o del arte, ¿no? Es muy importante formar parte de una tradición y continuar con ella, ¿no? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta nosotros? Que un anticuario muy famoso del siglo XVIII, matemático, astrónomo, don Antonio de León y Gama, ¿no? Había tenido el cuidado, ¿no? En este documento que está en París, en la Biblioteca Nacional de Francia, había tomado el cuidado de registrar el poquito color que tenía esa cabeza de serpiente, que es como de este tamaño, es una cabeza muy grande que apareció en la catedral, ¿sí? Hoy en el Museo de Antropología, y había dicho de qué colores estaba pintada, incluso coloreó, no se ve muy bien aquí, pero coloreó su dibujo. Era un gran astrónomo, pésimo dibujante, ya lo podemos ver, pero hizo un registro científico. Y ese es nuestro abuelito, ¿no? En el sentido de que a él se le ocurrió primero antes que nosotros. Tenemos muchas experiencias, no me voy a detener. Esto, por ejemplo, de Hermann Bayer, un alemán que vivió mucho tiempo aquí en época de la Revolución, ¿no? Se hizo este hallazgo en 1914 y él, no es una banqueta de guerreros, él hizo sus propios dibujos que aún se conservan y gracias a él sabemos cómo estaban pintadas las cosas, porque ¿qué sucede? Que pues el color se va y lo único que queda es el registro gráfico. Es el caso de esta piedra, ustedes la conocen, ¿no? El mal llamado calendario azteca, la piedra del sol. Ustedes saben que apareció el 13 de agosto de 1790 y que al poco tiempo se la llevaron a empotrar en la Torre Nueva de la Catedral. Ahí la vemos, ¿no? Estuvo empotrada ahí 100 años, a la intemperie. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que el color se fue. Entonces, un grupo en época de don Porfirio, de Porfirio Díaz, finales del 19, un grupo de investigadores dicen, pues vamos a ver qué color tenía la piedra del sol. Apenas se ve ahí un poquito de rojo. Y empezaron a hacer reconstrucciones basados en códices. ¿Cómo aparece esta serpiente de fuego en los códices?
cómo aparece el rostro del sol en las pictografías. Y entonces empezaron a hacer reproducciones, ¿no? Aquí les voy a mostrar una que hizo Sig Flandes en el 39, y el resultado es esto. Entonces, si ustedes van a la Ciudad de México, ¿no? Los turistas o al aeropuerto, todos se compran su camiseta, su cenicero, el llaverito, ¿no? Todo el souvenir, ¿no? Se compran con estos colores, que es realmente espantoso. No tiene nada que ver con la realidad. Una amiga mía, Mari Carmen Castro, en el 2000, ahora hay un nuevo proyecto, se subió en un andamio, hizo un trabajo muy cuidadoso y llegó a este modelo. Le falta ahí el blanco, el negro y el azul que ya desaparecieron. Pero registró dónde tenía la piedra, el ocre, ¿no? Que es como un amarillo un poco más cenizo, ¿no? Les voy a contar un drama. ¿Ve? Ustedes todos conocen la Coyolxauhqui, este monolito de la diosa de la luna que encontraron los trabajadores de Luz y Fuerza. Por allá la conocen bien, ¿no? Esta amiga que está decapitada y desmembrada, ¿no? Ya la vieron ahí. Apareció en el 78, ¿y qué sucedió? Pues los trabajadores muy diligentes, ¿no? Empezaron a liberar el área, y el presidente en turno, que era José López Portillo y que era un amante del arte prehispánico, ¿se acuerdan que el avión presidencial había dos, el Quetzalcóatl I y el Quetzalcóatl II? Pues eso mostraba un poco esa idea, ese interés por el arte prehispánico. Pues López Portillo dijo, quiero ver a la diosa. Y despachó muy temprano en la mañana, ¿no? Como hoy es costumbre, en el Palacio Nacional, y de ahí se fue a una calle, a una cuadra caminó y llegó al Templo Mayor. Y como los trabajadores sabían que iba a llegar el presidente, ¿qué creen que hicieron? La lavaron. La lavaron. Y quedó reluciente. El presidente vio la piedra completa, sin color. Un drama. Al poco tiempo llegaron los arqueólogos, hicieron el registro de color, pues ya no le quedaba. Siempre queda el rojo, ya vieron, el rojo y el ocre, que son de óxido de hierro, son más resistentes. Pero lo demás se había ido en unos cuantos minutos. ¿Qué hizo una de mis maestras, Carmen Aguilera? Todavía sigue por ahí muy malita, ¿no? Profesora emérita de Lina. ¿Qué es lo que hizo ella? Pues se puso a ver los códices otra vez, como hizo Sig Flandes o los hermanos Abadiano, tiempo atrás, y entonces hizo esta reconstitución cromática. Pero lo que no sabía es que los colores que se usaban en los códices eran muy diferentes a los colores que se usaban en la escultura y en la pintura mural, ¿sí? Entonces, ¿no? Se organizó en el museo, yo trabajo en el Museo del Templo Mayor, ahí, ¿no? Junto a las ruinas, ¿no? Un amigo lo que hizo, esto es un sacrilegio, acostarse sobre la diosa, en las noches, con luces especiales, humedecía la pieza y entonces empezó a ver dónde estaba el color. ¿Y cuál fue el resultado? Pues fue estas dos versiones, ¿no? De la diosa, donde vemos que el cromatismo es muy lejano a esto, ¿no? Si estamos de acuerdo, ¿no? Esto es la realidad. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Pues conseguimos un equipo, ¿no? Con el patronato del museo, un equipo, ¿no? Esto le estoy hablando hace muchos años, ¿no? Un equipo de proyección especial, y sobre la diosa, sobre el monolito desprovisto de color, con el equipo de conservación empezamos a hacer proyecciones del haz de luz, para que poco a poco los visitantes del museo vieran cómo estaba pintado. ¿Ya vieron de qué color es la piel? ¿Qué color es? Ocre. A nosotros, niños, nos enseñan a pintar la piel de rosita. Pero no somos europeos, ¿no? Mi piel no es rosa. Yo soy mestizo. Hay otros que son indígenas, tenemos un color que es más parecido a ¿qué? Al ocre. Este es el color con el que pintaban los mexicas y sus contemporáneos la piel. Las plumas en azul, ¿no? Y la proyección iba pasando el blanco, el negro y finalmente el rojo, ¿no? Era una proyección muy bonita hasta que desapareció nuestro patronato y se ponchó el proyector. Ya no lo tenemos, ¿no?
Pero seguimos con la investigación y nos dimos cuenta entonces que la paleta pictórica, lo que les decía, de la escultura, solo tiene 5 pigmentos. En cambio, la de las códices, por ejemplo, este es el borbónico que está en el Palais Bourbon en París, en la actual Cámara de Diputados, tiene 19 colores. Es mucho más rica la paleta y son colores fundamentalmente orgánicos. ¿Cómo son los colores de la pintura? Pues son estos: el rojo, el blanco, el negro, el azul, el ocre. Y según las investigaciones, son colores que tienen una importancia cosmológica. Es decir, tienen un vínculo directo con la religión. Tienen que ver con el norte, el sur, el este, el oeste, ¿no? Y el centro del universo. Un estudio de una buena amiga, Danielle Dehouve, que es una francesa, una antropóloga francesa que trabaja aquí en Guerrero con los tlapanecos, se dio cuenta que en la actualidad los indígenas tlapanecos también reconocen 5 colores. Y cuando uno les pregunta, ¿esos colores de dónde vienen? Miren lo que dice. El mundo es un mundo de maíz. La gente es de maíz, ¿no? Recordarán el clásico del Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias, hombres de maíz. Todos somos de maíz, ¿sí? Bajo esta concepción. Y estos son los puntos cardinales y la caña que es el axis mundi, el centro del universo. Entonces, con esta idea, pues ya nos lanzamos a la investigación. Les voy a presentar, este es parte de mi equipo de trabajo, son puros chavos ahí de la Ciudad de México, puro chilango. También de repente tenemos intercambios con Morelia, no hemos tenido, ahí nunca hemos recibido un estudiante de Morelia, pero vienen chicos de Japón, de Italia, de España, ¿no? Y se la pasan bien, hay una temporada. Tuvimos a una chica que decía que venía de TJ. Ustedes sí saben dónde es TJ. Eso. No, los más mayores no lo sabemos, ¿verdad? Eso es nuevo. Entonces hicimos un equipo y empezamos a investigar, por ejemplo, la Casa de las Águilas, que es un edificio que se mete abajo de la calle en la librería Porrúa. Y con nuestro amigo Giacomo Chiari empezamos a usar esto, les estoy hablando de los 90s. Empezamos a hacer todas estas técnicas con una tecnología que ahora la vemos y obviamente nos da risa. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza muchísimo. Todos estos equipos que usamos nosotros nos fueron muy útiles en su momento, pero ahora ya están obsoletos. Y aún así avanzamos muchísimo. Tiempo después apareció otra escultura. No sé si se hayan enterado de esta, que apareció en el 2006, que no es la Coyolxauhqui, esta se llama la Tlaltecutli, la señora de la tierra. Es una mujer mitad humana, mitad monstruo. Ya vieron, en vez de manos y de pies tiene garras, y tiene el cabello como tú, así todo rizado, que es el cabello, perdón que lo diga, pero es el cabello de los feos. Para los mexicas, una persona que era bella era la que tenía el cabello lacio. Eso nos lo dice Fray Bernardino de Sahagún. Y el cabello, yo lo tenía rizado también alguna vez, cabello rizado, ¿no? Y entonces el cabello es el cabello de las diosas de la tierra y de los dioses de la muerte. Por eso tiene su cabello rizado. Es una belleza cómo lo esculpieron, ¿no? No me voy a detener ahí porque no es el tema de esta charla. La cuestión es que empezamos a trabajar. Aquí trabajamos mucho con amigos de la Universidad de Nagoya, ¿no? Porque Nagoya es una ciudad hermana de la Ciudad de México. Trabajamos siempre con japoneses y entonces hicimos el plano topográfico. Ahí está la Tlaltecutli, ¿ya la vieron? Aquí está el monolito. Y entonces llamamos a otros amigos, con también muy buenos amigos italianos de la Universidad de Ferrara, e hicimos este escáner tridimensional terrestre, ¿sí? Que obviamente es como un teodolito complejo. Entonces no teníamos uno, se lo pedimos prestado a Pemex, ahora ya tenemos estos equipos. Hicimos el modelo topográfico de la diosa. ¿Por qué? Porque la íbamos a quitar de ahí, porque habíamos pasado un radar de penetración y un magnetómetro y abajo había una enorme cavidad. Creíamos que había una tumba real. Al final no encontramos la tumba real, pero encontramos una ofrenda espectacular, la más rica que hemos encontrado hasta la fecha. No les voy a contar de ella tampoco, porque hoy vamos a hablar del color, ¿no?
Entonces, después de hacer estos registros, ¿qué hicimos? Trajimos una de estas grúas de brazo largo, se usan mucho ahí en la Ciudad de México para mover lo que llaman las ballenas del segundo piso del periférico, ¿no? O sea, estas grúas, ¿no?, poderosísimas, y sacamos las piedras y las pusimos en el arroyo de la calle, en la calle de Argentina. Y sobre la calle de Argentina, fíjense, montamos un laboratorio y empezó a trabajar ahí un equipo comandado por mi amiga María Barajas, que ahorita les voy a hablar de ella. Invitamos también a nuestro amigo Saburo, ¿no?, que es el de la Universidad de Nagoya, ¿no? Sí se ven que son japoneses, ¿no? Sí se nota, ¿no? Saburo fue, y ya no usamos el equipo Leica, este escáner tridimensional que usábamos, ¿no?, que es un equipo muy conocido hoy día, ¿no? Ayer, en la reunión que tuvimos ayer, presentaron aquí a alguien de Morelia el uso de este equipo para las yácatas de Iguazio. No saben qué trabajo más bonito presentaron, ¿no? O sea, es un equipo que se está usando hoy día aquí en Michoacán. Y entonces aquí usamos estos más chiquitos, ahora también ya son viejitos, equipos Minolta, que nos permitieron hacer estos modelos que son mucho más precisos porque mandan más nubes de puntos. Es el primer modelo que logramos del Atlaltecutli. Esto obviamente tiene movimiento, ¿no? No quiero, esta computadora no tiene mucha potencia, entonces no lo vamos a ver. Pero sobre eso se puede poner el color por fotografía. Y este es el color de la diosa después de la primera limpieza, ¿no? Van a decir, bueno, ¿por qué tiene estas rayas aquí tan raras? Que ese día yo no cerré la cortina, ¿no? Entonces quedó ahí mal hecho. Seguimos con la limpieza. Ahí está el equipo de María Barajas. Y fue un trabajo que duró 2 años, de una delicadeza. Tenemos restauradores en este país, o más bien dicho, restauradoras, que son de clase mundial. Entonces empezaron a limpiar a la diosa y el color empezó a emerger poco a poco, de manera realmente espectacular. Pero ¿cuál es el problema? Que estaba el color en polvo, pero ya sin su aglutinante, sin lo que lo pega a la piedra. Entonces uno soplaba así poquito, y estábamos que nos moríamos de miedo. Ahorita, ¿no?, lo resolvió muy bien la restauradora. Este ya es el rostro, es una foto que tomó Jesús López de National Geographic, ¿no? Y empezamos los análisis. Primero usamos pues tecnología que es muy útil, muy barata, que son estas pistolitas, ¿no? Se pueden comprar hasta en Amazon, que son de equipos de fluorescencia, y nos decía, bueno, más o menos cuál era el contenido de elemental, ¿no?, elementos químicos, ¿no?, que tenía los pigmentos. Pero recurrimos, invitamos a Giacomo Chiari, ese es su laboratorio de Los Ángeles, ahí está estudiando un Rembrandt, pero le mandamos todas las muestras y gracias a él les voy a mostrar a la conclusión que llegamos. ¿De qué son los colores? El color que es más común, ya vieron, es el rojo, ¿sí? Y el rojo es un rojo de hierro, no es cinabrio, que es de mercurio, ¿no?, ni es cochinilla, que es un insecto, sino es rojo de hematita, ¿sí? Y se usa para la sangre, para el fondo, para las uñas, las encías, etcétera, etcétera. En las fuentes históricas, por ejemplo, el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, que estudió tan a fondo Miguel León Portilla, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que hay 2 rojos que pudieran ser ese de hematita, el tláhuatl y el tlachichili. Y esos colores nos los describen perfectamente los informantes indígenas. ¿Qué quiere decir? Si uno es historiador del arte, pues tiene que saber uno de química, tiene uno que saber de arqueología, tiene uno que saber de documentos históricos, ¿no? Al final de cuentas, ¿no?, tenemos que tener una formación muy completa. El ocre, ya vieron ustedes, es lo que se llama guetita, que es otro óxido de hierro, ¿sí?, que se llama así en honor al poeta alemán, a Goethe, ¿no? Y en náhuatl es el tecozahuitl, y hay minas de tecozahuitl que han sido excavadas por los arqueólogos que están en el estado de Guerrero, o sea, no muy lejos de aquí. El blanco, obvio, es caliza, ¿no?, es cal. Y hoy sabemos, gracias a otra investigación, no lo voy a mencionar aquí, ayer la mencionaba, que hicimos con un equipo de la Universidad de Calabria que viene de la zona de Tula, ¿no? En náhuatl se llama tiza, tetiza, tochimaltizatl. ¿No? Ustedes van a España y ¿cómo le dicen al gis? Ya, ustedes ya no usan el gis,
le dicen la tiza, no, hay que decirlo bien, tiza, ¿no? En cambio nosotros usamos la palabra gis, que viene del latín gypsum. Entonces imagínense qué bonito cuando cambiamos palabras, le mandamos la palabra náhuatl a los españoles y los españoles mandaron aquí la palabra de origen latino. Luego tenemos el negro, que es el negro de carbón o negro de humo, ¿no? Con lo que se hace el quejel, ¿sí? Que este es orgánico, ¿no? En náhuatl se llama tlili ucotl, ucot de ocote, ¿no? La resina, ocote, y tlili quiere decir negro, ¿sí? Y el azul, que hoy día sabemos que el azul es, les decía yo, es índigo, el añil, el árbol del añil que se planta mucho hoy en Guatemala, por ejemplo, tierra caliente, y una arcilla que se llama espaligorskita, o los mexicas también usaron otro filosilicato que se llama la cepiolita, que si ustedes lo ven en el microscopio electrónico, ¿no? Aquí está, este es el añil, ¿no? Si ustedes lo ven en el microscopio electrónico, son como tubitos, tanto la paligorskita como la cepiolita, y al parecer dentro de esos tubitos se mete el color, y por eso cuando le ponemos agua regia o un ácido al azul maya, no le pasa nada, porque está bien protegido dentro de esos tubitos. Esa es una de las hipótesis de Giacomo. Y luego para el cabello, eso nunca lo había visto yo, salió un color que se llama, ¿cómo le decimos? Rojo vino, ¿no? No, sí, es rojo vino, ¿no? En inglés es burgundy o lis de vin en francés. Y ese rojo está hecho con rojo de matita, pero también con titano magnetita. Con esos, en la Ciudad de México, afuera del metro, venden unos imanes, yo creo que aquí también los venden, que los deben traer de China, ¿no? Que son con color negro brillante. Eso es titano magnetita. Me decía ya, como pásale un imán a la piedra y vas a ver, y le pasé un imán y no le quitaba la pintura, ¿no? En náhuatl se llama tetlili o tezcatetlili, es decir, el negro de piedra de espejo, ¿no? Esa sería la traducción. Y luego hicimos, aparte de estas son difracciones, hicimos otras pruebas que son espectrometrías de masa que sirven para detectar los materiales orgánicos. Entonces, ¿qué encontramos allá en Los Ángeles? Un buen amigo que se llama Mazurek encontró una cantidad enorme de azúcares. No se usó, por ejemplo, como la pintura, el huevo, ¿no? Leonardo da Vinci usaba la clara de huevo, ¿no? para pintar como aglutinante, ¿sí? Aquí lo que se usó fueron azúcares. Si ustedes van a Cacastla, las azúcares que hay en Cacastla son gilosa y manosa. ¿Qué quiere decir? Que estaban usando goma de nopal, eso lo trabajó Diana Magaloni, goma de nopal. Aquí encontramos glucosa y manosa. ¿Qué quiere decir? Que estaban usando, no lo van a creer, mucílago de orquídea. Igual que en Michoacán, siglo XXI. ¿No? Siguen usando el pegamento de mucílago de orquídea para los cristos de caña, por ejemplo, o para otras creaciones. Es una larguísima tradición y es en el pseudobulbo de la planta, aquí, ustedes lo sacan, lo cortan, lo ponen en una cubeta y sacan un pegamento que es transparente como el cemento Ujo, más o menos, no tiene esa composición, obviamente. Luego esta historia no se las voy a contar, aquí está mi amiga María, ¿no? Disfrazada, y ¿qué hicieron? Estuvieron haciendo durante 3 años análisis para ver cómo podían fijar ese pigmento a la piedra, porque se estaba yendo. Y entonces llegaron a la conclusión de usar un producto que es el KSE, es un producto de sílice alemán, se lo aplicaron a la piedra y gracias a eso hoy luce pues en todo su esplendor, ¿no? Está aquí, ¿no? Se hicieron estas restituciones cromáticas, ¿no? Esta es la más reciente, ¿sí? Y entonces, una vez restaurada la pieza, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, tenemos que mostrársela a todo el mundo, ¿no? La subimos en una grúa y nos la llevamos al Museo del Templo Mayor, con motivo de una exposición que organizamos junto con los ingleses del Museo Británico, y la exhibimos por primera vez, ahí ya estamos armando la pieza en el Museo del Templo Mayor. Hace unas poquitas semanas presentamos el libro de María, también ya lo vendemos en Amazon, ¿no? Esta es la maravilla del print on demand, ¿no? Esto está accesible y el que no quiera pagar en Amazon se mete a nuestra página web y lo puede leer gratis, ¿no? Está ahí el libro.
que hizo María Barajas y que ganó el premio INA. En fin, ahí termina esta historia. Les voy a contar rapidito otra historia, ¿no?, de para qué sirve el color. Encontró Eduardo Matos esta escultura, que ustedes la conocen porque aquí aparecieron unas pues, parecidas en Iguazio. Solo que las de Iguazio aquí están en el museo, ¿no? Una de ellas, ¿no? Son ancianos arrugados, desnudos y con el pene erecto. ¿Por qué? No me lo preguntan. Pero en el centro de México los chacmoles son diferentes. Y encontramos que registramos el color y decíamos, pues, ¿quién representa? Era una pregunta relativamente simple, porque si lo comparamos con los códices, rápido llegaremos a la conclusión de que se trata de Tlaloc, el dios de la lluvia. Color de su cuerpo, todos los elementos corresponden con Tlaloc. Y eso nos llegó a concluir que las esculturas mexicas más antiguas representaban al mismo dios que las esculturas mexicas más recientes, que tienen sus rasgos esculpidos y que, digo nuevamente, figuran al dios de la lluvia. ¿Qué otra investigación hicimos? Pues la de las esculturas de la pirámide, ¿no? Uno se emociona y ya quiere uno estudiar todo, ¿no? El Templo Mayor, ustedes saben que es una pirámide doble y que la mitad sur está dedicado al principio masculino por excelencia, Huitzilopochtli, el sol, el cielo, ¿sí? Y la mitad norte está vinculado al principio femenino, que es Tlaloc, la tierra, el agua y el inframundo, ¿sí? Así es. Entonces, ¿qué encontramos? Nos dimos cuenta que la plataforma de la pirámide tenía serpientes ondulantes, ¿no? No sé si han ido al Templo Mayor, ¿no? Los invito a que vayan, ahí estamos todos los días. Y entonces estas serpientes ondulantes vimos que tenían diferentes colores. Vean ustedes, las que estaban al norte eran azules y las que estaban al sur ocres. Y la de en medio, se me encanta, es azul con ocre, ¿no? Luego vimos estas serpientes que estaban al pie de la pirámide. La de arriba es el principio, esta es el principio masculino por excelencia. ¿Cuál es ese? La pluma de Quetzal. Este es Quetzalcóatl, ¿no? Una pluma fina, el macho. Y en cambio, la serpiente del norte tenía el principio femenino por excelencia, que es el jade, ¿sí? El agua, la mujer. Y de ahí viene un difracismo en náhuatl que a mí me encanta, que estudió mucho también León Portilla, ¿no? Ahora que acaba de fallecer, por eso lo menciono, que es Inquetzalin Chalchihuitl. No sé si lo hayan escuchado ustedes. Y quiere decir Inquetzalin Chalchihuitl, quiere decir lo que es lo más precioso. ¿Y qué es lo más precioso? Lo que es la pluma masculina y el jade femenino. Es la combinación de lo precioso de arriba y lo precioso de abajo. Si una mujer está embarazada, ¿cómo se le dice al bebé que se está gestando en su interior? Se le dice Inquetzalin Chalchihuitl. O si hay un anciano que va a decir un discurso lleno de sabiduría, ¿cómo se le dice? Inquetzalin Chalchihuitl. Lo mismo tenemos aquí, ¿no? Vean, ocre contra azul. Y lo mismo con otras serpientes, ocre contra azul, de manera que al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta pirámide que siempre muestra los opuestos y los complementarios. Los braseros, las serpientes ondulantes del sur son amarillas y las otras son azules. ¿Saben por qué son amarillas unas y azules otras? No, pero por ahí va. ¿Y sabes qué son a nosotros cuando vamos a la escuela, igual que nos dan el color rosa para pintar la piel? Nos dicen que hay 4 estaciones en México. La primavera, todos nos lo aprendimos, el verano, ¿no? El otoño y, si más bien recuerdo, el invierno, ¿no? Y yo nunca los he visto. Yo soy chilango, mi familia es de Chihuahua, y cuando voy allá con mis ancestros,
Pues allá sí están las 4 estaciones, porque Chihuahua está al norte del trópico de Cáncer, ¿no? ¿Sí? Pero en la Ciudad de México, pues la nieve pues, es de unicel y están los aparadores de Liverpool, ¿no? Y las hojas pues se caen todo el año y las flores pues están todo el año. Y en realidad tenemos 2 estaciones. Ustedes también tienen aquí 2 estaciones. ¿Cuáles son esas? Secas y lluvias, ¿no? ¿O no? Las... Exactamente. ¿Cuándo empiezan las lluvias? Bueno, ahora con el cambio climático es un desbarajuste, pero las lluvias empiezan cuando en mayo, ¿no? ¿No? Y terminan ahorita, bueno, ahora se pasaron en octubre, ¿no? Se han alargado, ¿verdad? Y las secas. Y entonces cuando uno va, pues digo, aquí en Morelia no, ni en la Ciudad de México, pero cuando uno sale de la ciudad y va por la carretera, ahorita va a empezar el paisaje que es dorado. Y cuando es de lluvias, el paisaje es azul verde, ¿no? Así es, ¿no? Y eso en náhuatl se usan 2 palabras, xoxouhqui, lo que es azul verde, lo que es tierno, ¿no? El maíz tierno, lo que es fresco, es el principio del norte y el principio de la mujer. Y el opuesto complementario, esta es la obsesión del yin y el yang, ¿no? Es lo dorado, lo maduro, lo seco, que es lo masculino. Para terminar, les voy a mostrar las últimas experiencias. Esto ya lo hicieron mis estudiantes, ¿no? Que ellos se van a la papelería, ¿no? Y uno encuentra la papelería hasta microscopios de estos chinos de a 300 varitos, como dicen, estos chiquitos, los conecta uno con el USB a la computadora y ve, ¿no? Todo magnificado. Y entonces se han puesto a analizar ellos otras esculturas, estas que son muy antiguas, son muy rudas, muy esquemáticas, les dicen los Simpsons, así le pusieron ellos. Entonces vieron dónde tienen color y en la computadora, es que son unos buenazos estos chavos, ¿eh? A mí me encanta trabajar con los jóvenes porque a eso comentamos hace rato, aprende uno muchísimo, uno que ya está más anticuado, y entonces empiezan a ubicar los colores, usan un software que es de libre acceso, se llama Distretch, ¿no? Que lo inventó un americano para el arte parietal de Baja California, de la península. Y entonces hace contrastes de falso color y al final pues ya tenemos nuestras reconstrucciones. También encontramos, esto es como diría Mijes Masgore, unos cráneos, ¿no? Todos estos son hombres salvo uno que es mujer y en todos ellos fueron pintados. Les pusieron sus ojos de matita, que es el oro de tontos, ¿no? Y concha, y pintaron el cráneo. Entonces, tomamos fotos, procesamos las imágenes por Distretch y al final, esto lo hizo una amiga que se llama, que es una de las estudiantes más distinguidas del equipo, Erika Romero, que es lo que hizo toda esta sucesión y al final esta reconstrucción. Y sabemos que los hombres representan al dios de la muerte y en cambio la dama representa a la diosa Cihuacóatl, una diosa guerrera que hoy día le dicen la Llorona, ¿no? La mismísima, ahí están para que la conozcan, la Llorona, y así pintaron el cráneo. Entonces con todo esto ya nos animamos, hicimos la gran exposición, El color de los dioses en Bellas Artes, que fue muy bonito porque éramos los mexicanos con los alemanes, con los Brinkmann, ¿no? Pues cambiando experiencias y mostrando lado a lado, como sucedió en la academia en el siglo XVIII, las esculturas greco-romanas con las esculturas mexicas, ¿no? Esa es la inauguración, hicimos un catálogo, pero miren, la Core del Peplo y la Tlaltecutli la pusimos una al lado de la otra, ¿no? Hicimos una impresión 3D de la Tlaltecutli a escala 1:2, ¿no? Y después en el Colegio Nacional organizamos precisamente con los Brinkmann todo un coloquio, ¿no? Que le llamamos Chroma Color Tlapali, porque ustedes saben que en náhuatl color quiere decir, se dice Tlapali, ¿no? Por eso decimos, vamos a la tlapalería, ¿no? ¿O no? ¿Aquí no dicen tlapalería? Sí, para comprar los colores. Vamos por los, ¿no? Porque tlapali quiere decir rojo, ¿sí? Pero también quiere decir, como rojo es el rey de los colores, ¿no?
es también que quiere decir color en general, ¿no? Es igual que en español. ¿Cuál es el rey de los colores? El rojo. ¿Cómo le decimos colorado? ¿Y cómo le decimos al genérico color? ¿No? ¿O no? Y luego llevamos la exposición al Templo Mayor, ¿no? Ahí le hicimos, ¿no? Mostramos ahí, no pusimos las comparaciones, pero esta ya con la cuestión mexica, ¿no? Pusimos obras maestras del museo que tienen un colorido que es realmente espléndidas, ¿no? A mí me encanta este Dios de la lluvia, esta jarra. Y exhibimos la Tlaltecutli con todas las vitrinas y todos los tesoros que hemos hallado, ¿no? Para concluir, les quería mostrar un video, ¿no? Una de los miembros de mi equipo es una chica que hacemos videos caseros, nos salen gratis porque los hace ella, ¿no? Y les voy a mostrar, no traje la bocina, bueno, lo de menos es la música, pero les voy a mostrar, por ejemplo, cómo hacemos en un laboratorio, que son unas casetas donde todos trabajamos así muy sencillitas, ¿no? Cómo hacemos nosotros las reconstrucciones del color, ¿no? No sé, a ver, vamos a ver si se ve. Espérenme tantito, lo voy a regresar. Bueno, no lo vamos a... Una disculpa, ¿eh? Allá va. Ya está mi amiga Erika, ¿no? Va a salir en primer cuadro, ¿no? Procesando los cráneos humanos, ¿no? Con el programa D-Stretch para ver cuáles restos de pintura tiene todavía el cráneo y entonces hacer la reconstrucción cromática. Ella es nuestra arquitecta Michelle de Anta, ¿no? Y después con un equipo de escáner muy baratito, de esos ya también se pueden comprar a 5,000, 10,000 pesos, con esta base para pasteles, fíjense para qué trabajamos con equipo de primera, hicimos el modelo tridimensional, ¿no? Usamos este escáner que es muy sencillito, ya todos ustedes pueden tener acceso a esta tecnología, lo imprimimos, ya hasta en Lumen puede uno imprimir en 3D, lo imprimimos en una compañía privada, ¿no? En la UNAM también hemos impreso muchas esculturas, y lo que obtenemos es el modelo, ya vean ahí seccionado en dos, el modelo idéntico del cráneo. Y entonces ya sobre ese modelo pues se hace todo el trabajo, se lima, ahí está mi amiga María Barajas con Adriana San Román, ese es nuestro laboratorio, y entonces este es el cráneo original, y ¿qué es lo que hacen? Lo liman, lo unen, lo pintan, hacen el color del hueso, y después hacen la restitución cromática. Todo es totalmente casero, ¿no? O sea, es como podemos hacer una exposición con un presupuesto bajo, ¿no? Que es en lo que siempre hemos estado. Ahora que está tan de moda la austeridad republicana, siempre hemos vivido en la austeridad, la ciencia y la cultura, nuestros presupuestos somos bajos, pero eso nos ayuda a ser creativos, ¿no? Y a hacer estas respuestas, ¿no? No necesitamos... Ayer yo decía que a mí que no me den mucho dinero, pero que me lo den parejito, ¿no? Que la ciencia así es, ¿no? Es constante, es un trabajo continuo, ¿no? Y ahí ya están, pues, decorándola, ¿no? Con base en el dibujo de reconstitución, ¿no? Para al final exhibirlo en el Museo del Templo Mayor, en esta muestra, donde se puso a un lado el cráneo original y al lado la réplica en 3D con el cromatismo original, y que la gente vea precisamente, haga esa conexión de qué es lo que uno ve cuando uno excava una ofrenda, uno que es arqueólogo, que es conservador, ¿sí? Y que, como lo vieron los sacerdotes mexicas que crearon la pieza y que la enterraron en el siglo XVI, ¿no? Con sus ojos brillantes, ¿no? El oro de tonto es pirita, ¿no? Y así es. Bueno, con esto yo creo no los agobio más, ¿no? Pues quiero agradecerles y nuevamente el comercial, ¿no? de
de la página web. De hecho, ponen ustedes en Google Mesoweb y somos un grupo de arqueólogos, historiadores de México y los Estados Unidos, ¿no? Nuestra sede la tenemos de Mesoweb en San Francisco y ahí pueden tener ustedes acceso a todas nuestras publicaciones que tienen que ver con el color, pero en general sobre excavaciones en Mesoamérica, principalmente en el área maya. Tenemos muchísimo sobre el área maya, pero también de otras regiones, ¿no? Ahora esperamos tener materiales pues de Michoacán, ¿no? Muchísimas gracias. El azul, usted dice que se obtiene del índigo. Sí. Pero el índigo, como planta, usado como planta, Sí. para obtener el color azul se requiere todo un proceso Larguísimo. Ajá, que tiene que ver con la fotosíntesis, con la eliminación, Sí. porque si no, si uno usa la planta queda verde. Exacto. Entonces, ¿cómo es que se usaba ese Ajá. procedimiento? Efectivamente, ese es un proceso complejísimo, ¿no? Y que estudiaron mis dos amigos, Giacomo y Constantino, ¿no? La producción a partir del índigo. Las sociedades tradicionales de las sociedades indígenas de nuestro país, pues tienen obviamente un saber milenario, ¿no? Y durante siglos y siglos y siglos han estado, ¿no?, implementando estos procesos de obtención de pigmentos, de tintes, de colorantes, ¿no? Sobre todo de origen orgánico, ¿sí? Y han llegado, ¿no?, a lo que llaman los franceses el savoir-faire, ¿no?, o el know-how, ¿no?, a esa sabiduría. Y gracias a los documentos históricos del siglo XVI, tenemos muy bien marcados los procedimientos. Uno de los cronistas que mejor consignó esto fue el protomédico de Felipe II, Francisco Hernández, que hizo una historia natural y que por muchos años estuvo perdida y apareció en el siglo XIX. Hoy día la podemos leer todos porque la publicó la UNAM, ¿no? Están todas las obras completas de Francisco Hernández. Y ahí precisamente lo que mostré yo, ¿no?, que en náhuatl se llama el añil Xuquilitl, es uno de los nombres, ¿no? Ahí Francisco Hernández dice todo el procedimiento para obtener una suerte de pastillas de color que todavía hoy en Chiapas y en Guatemala siguen obteniendo, ¿no? Lo mismo, aunque de una manera más sucinta, ese mismo procedimiento está descrito por los informantes de Fray Bernardino de Sahagún en el libro 11, en la columna en náhuatl, ¿no? ¿Se acuerdan que Sahagún hizo la traducción en español? Pero la columna en náhuatl, que fue traducida al inglés, no la hemos traducido al español, fue traducida al inglés por D.B. Anderson, trae todo el procedimiento de la producción del añil. No vienen todas las claves. Lo que encontró, por ejemplo, Constantino Reyes Valerio, es que no se describe, por ejemplo, que para cuando se combina ya el añil con la arcilla, ¿sí?, que es ¿cómo se llama?, la paligorskita, hay que calentar esto a 80, 90 grados, es lo que nos dice, porque Constantino, además de historiador del arte, era químico, y esto él hizo muchísimos experimentos a lo largo de los años, muchos investigadores lo han hecho desde Goethens, y él fue el primero en sintetizarlo y en producirlo después de tantos siglos, Constantino Reyes. Y la fórmula, si ustedes la quieren saber, está en ese libro de Constantino Reyes del siglo XXI, ¿no? Ahí explica cómo, ¿no? Entonces es muy interesante. Luego, si la Indigóspera sufritucosa y todas estas especies fueron usadas en Europa, y al parecer el uso ya en la mezclilla se dio en el sur de Francia o en el noroeste de Italia, ¿no? Por eso se dice, era lo que les comentaba, se dice jeans, ¿no? Porque, ¿no?, parece que viene del francés de Gênes, o sea, de Génova, ¿sí? O en inglés se dice denim para la mezclilla y parece que viene del francés de Nîmes. Hay una ciudad muy famosa en el sur de Francia, en la Provence, que se llama Nîmes. Entonces, al parecer, de esta franja es donde por primera vez ya lo usaron de manera industrial, ese azul, que es muy característico, pues el de la mezclilla,
¿no? Es muy interesante. Hay muchas historias sobre los colores. Hay un historiador francés, el clásico Michel Pastoureau, que ha escrito un libro sobre cada color, pero el color no desde sus aspectos físicos o químicos, sino culturales, ¿no? ¿Qué es lo que requeriríamos? Obviamente hacer una larga serie de investigaciones para nosotros hacer lo mismo que hizo Constantino Reyes, o sea, nosotros producir nuestros propios pigmentos, reconstruir las fórmulas para, ¿no?, la elaboración de esos pigmentos y aplicarlos. Obviamente el resultado sería diferente al que presentamos en las exposiciones, ¿no? Eso están haciendo ya los alemanes, ¿no? Ellos tienen un apoyo gigantesco en ciencia y tecnología y ya los están haciendo con las esculturas griegas y romanas. Ese es, digamos, que el último desarrollo. A nosotros precisamente nos criticaron mucho por eso y la crítica tiene toda la razón y la respuesta pues es falta de dinero, ¿no? No usamos pinturas cómex, ¿no? ¿Alguien más? Sigo dando 5 pesos por la pregunta, un comentario, ¿no? Algo que les haya llamado la atención, ¿no? ¿Sí? En la imagen que nos mostró de la Antecutli, sí. Veo que tiene en el sí. estómago una esfera roja. Ajá. Y adentro de la esfera tiene sí. una persona. Sí. ¿Simboliza algo? Sí, esa es una pregunta que siempre me hacen y qué bueno que la haces, porque efectivamente, mira, cuando nosotros íbamos, cuando sacamos la escultura, estaba rota en 4 grandes secciones, pero le faltaban muchos pedazos, entonces seguimos excavando en busca de esa tumba que nunca hallamos, bajamos y empezamos a hallar fragmentos de la escultura. Por ejemplo, un pezón, una parte de la orejera, una parte del muslo. Y muy diligentes íbamos los arqueólogos con María Barajas, que es nuestra jefa de conservación, y le dábamos esos pedazos y ella estaba feliz porque iba completando la escultura. ¿Qué sucedió? Nunca encontramos el abdomen. Ahí es donde tiene 2 fracturas y ahí es donde se juntan las fracturas y la parte central no la hallamos. Yo especulo que los mexicas, después de haber, ¿cómo se llama? Haberle sacado el corazón al ingeniero porque quebró la pieza, ¿no? Recuperaron esa parte y se la llevaron a algún lugar. ¿Y por qué recuperaron esa parte? Por lo que tú viste exactamente, se muestra el vientre de la diosa y tenía ahí un personaje. ¿Cómo lo sé yo? Me va a decir, ¿cómo lo sabes si falta esa pieza? Pues no, en una parte de lo que sobrevivió se ven dos sandalias en esta posición. No veo a todo el personaje, pero veo sus pies, ¿no? En náhuatl, sandalia se dice cactli. Hoy decimos, ya te pusiste los cacles, ¿no? Hay muchos mexicanismos así, ¿no? Entonces, esos pies tienen una sandalia que son muy especiales, que se llaman itzcactli, quiere decir las sandalias de obsidiana. Son como los Nike de hoy día, ¿no? Pero los de lujo. ¿Y quién usaba, si vamos a la iconografía o vamos a las fuentes del siglo XVI, quién usaba esos itzcactli? El rey, el sol y la luna. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues cuando yo vi eso, pues saltaba de felicidad. No tenía yo al personaje completo, pero sabía quién era. ¿Quién tenía esculpida, quién estaba en el vientre de la diosa de la tierra? Pues el rey, el dios o la luna. Y cuando ellos rompieron la escultura, porque no fue en época de los españoles, fue mucho antes, cuando ellos quebraron la escultura accidentalmente, y es lo que yo creo, ¿no? Han de haber recuperado el relieve de ese personaje tan importante precisamente por eso, ¿no? Eso, todo lo que te estoy contando es ciencia ficción, ¿no? No estoy seguro, pero esa es mi reconstrucción de los hechos. Gracias por esa pregunta. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, así. Adelante. Con mucho gusto, ¿eh? Una pregunta, ¿por qué a veces a Tlaltecutli se le representa como masculino y a veces femenino? Exacto, esa es una característica propia de la religión mesoamericana, ¿no? Muchos dioses, o por no decir todos los dioses, tienen un desdoblamiento, tienen una unidad, ¿sí? Que es uno, el Dios, ¿no? Supremo, ¿sí?
Tonacatecutli, y después viene Ometeo Tomecíhuatl, ¿no? Que es el dios 2, la mujer 2, ¿no? Y de ahí se desdoblan hasta lo máximo que se puede desdoblar un dios, que es mucho, que es 400, ¿no? Me van a preguntar por qué 400, porque por el sistema vigesimal que él tenía. Nosotros cuando algo se rompe en muchos pedazos, bueno, yo iba a decir una grosería, se rompió en un montón de piezas, ¿no? Pero decimos se rompió en 1000 pedazos. ¿Por qué? Porque es 10 por 10 por 10, ¿no? Y ellos, cuando se rompía algo así, su cuenta es vigesimal, entonces es 20 por 20, da 400. Entonces un dios se puede desdoblar en 400 advocaciones. Uno de los casos más conocidos, bueno, los 400 uranos, los 400 mimiscoa o los 400 conejos. Y que eso decían ellos, ¿se acuerdan que cada uno tiene uno de esos 400 conejos? Cuando se ponen bien borrachos, ¿no? Nos ponemos bien borrachos, pues, ¿no? Mi amigo, él se pone romántico, ella se pone agresiva, ¿no? Él se duerme, ¿no? Otro se pone, ¿no? O sea, cada uno tiene un conejo diferente. ¿Por qué? Porque es un Dios distinto. Ahora, la dimensión básica es la que usted me dice, porque es una religión que tiene muchas similitudes con el yin y el yang, ¿no? Los opuestos complementarios, la división, la taxonomía binaria en dos, ¿no? Y entonces casi todos los dioses tienen su aspecto masculino y su aspecto femenino. Ometeo Tomecíhuatl, o Tlaloc Tlalocíhuatl, ¿no? O Tlaloc Chicomecoatl, ¿no? Que es la diosa del maíz. Hay muchas parejas divinas. Y en el caso de la tierra, ¿no? Se dice Tlaltecuhtli, y Tecuhtli en náhuatl es una palabra que no tiene género. No quiere decir señor o señora, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, Ilamatecuhtli es una diosa, ¿sí? Chalmecatecuhtli es una diosa. Es decir, Tecuhtli quiere decir Lord or Lady, ¿no? En inglés, ¿sí? Es o una u otra. Y lo interesante es que, como pasa con muchas divinidades, el aspecto más importante no es el masculino, sino es el femenino, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, yo tengo todas, yo colecciono estampitas, tengo todas las imágenes de Tlaltecutli, mexicas y de otras civilizaciones, ¿no? Uno se dedica a colectar esto, y más del 80% son representaciones femeninas, ¿sí? La representación masculina siempre, perdón que haga la mímica, pero siempre es de frente. Esta es una excepción. Y la representación femenina siempre es de espaldas, ¿sí? Y H.B. Nicholson, un gran historiador mexiquista, decía eso que tiene que ver con posiciones sexuales. La mujer, ¿no? Es de espalda, boca abajo, ve hacia arriba, y el hombre, ¿no? Lo cual demuestra poca variabilidad, poca creatividad, ¿no? Pero bueno, ese es otro aspecto, ¿no? Pero sí hay, la representación femenina es muchísimo más importante, y la que apareció ahora en el 2006, que es la más grande de todas las Tlaltecutlis, es más, es la escultura más grande, mexica más grande encontrada en la historia de la arqueología, ese monolito que mide 4,17 por 3,62 y por 38, es muy delgadito, es como una galleta salada, ¿no? Se ve que no he desayunado, ¿no? ¿No? Esa escultura lo que nos muestra es esa advocación femenina. Nada más para terminar, tampoco tiene que ver con esta charla, pero ¿quién es Tlaltecutli? Pues es la madre de todas las criaturas. Es quien procreó a las plantas, a los animales, a los seres humanos, pero también al sol y a la luna, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Es la madre de todos. Y como ellos concebían el tiempo, no como nosotros pensamos en un tiempo lineal, ellos pensaban en un tiempo circular. En el origen, en el alfa, ¿no? Todos nacen. Y en el omega, cuando se cierra el ciclo, que es la hora de la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Tlaltecutli es como Kali en la India. Tlaltecutli abre sus fauces de par en par y se come a sus hijos, ¿no? Todos regresan a su origen, a la tierra. Y muchas veces por eso
los cadáveres que nosotros los arqueólogos excavamos, los esqueletos están en posición fetal porque regresan a la tierra, nos entierran, ¿no? Eso pasa. Y entonces por eso la Coatlicue, la Tonantzin, la Cihuacóatl, la Tlaltecutli, todas estas diosas terrestres que son del mismo complejo, son diosas por un lado muy veneradas, pero también muy temidas. Ese es muy diferente al cristianismo. Son diosas que adoramos, que son nuestras madres, pero que sabemos que al final nos van a comer. Y por eso tienen todas estas uñas larguísimas y el cabello rizado, ¿no? ¿No? Ya no le gustó. Sagún, eso, lean ese pasaje de Sagún cuando describe la fiesta de Toxcat, ¿no? La fiesta de Tezcatlipoca, dice del varón, el hombre guapo, el hombre perfecto, no es ni muy alto, ni muy bajo, ni muy gordo, ni muy flaco, ¿no? El justo medio aristotélico, diríamos, ¿no? Es perfecto. Tiene la piel lisa como un tomate y el cabello lacio, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo y muchas gracias.